Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo. Soy David Márquez. Les saludo desde Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas. Bienvenidos a este nuevo espacio de diálogo llamado Un psicoanalista en el banquillo, propuesto por el Seminario Psicoanalítico de Tamaulipas. Esta actividad está inspirada fuera del banquillo que hace Lacan en su escrito La dirección de la cura y los principios de su poder. Poner al analista en el banquillo significa interrogarlo sobre su acción e interrogarse sobre todo uno mismo. Recordemos, en la medida en que el estoy yo mismo, dijo Lacan. Se trata entonces de cuestionarnos y dar cuenta de cómo trabaja un psicoanalista. Por un lado, este espacio nos servirá para el diálogo de presentaciones de casos, pero también trasladamos esta metáfora de ponerse en el banquillo al ámbito de la lectura y la publicación de textos, es decir, interrogar al analista que lee y al que escribe. Pues no basta con ser espectador y sentarse a escuchar lo que dice un maestro psicoanalista que se supone que sabe. Eso es poco favorable para el psicoanálisis. Más bien, hace falta estar realmente involucrado, no solo con la práctica, sino con la lectura y el diálogo con otros. Me remito a un sencillo ejemplo. Lacan, al comenzar su primer seminario, dijo, abro comillas, es la ley misma y la tradición del seminario que quienes participan en él aporten algo más que un esfuerzo personal. 2 puntos. Una colaboración a través de comunicaciones efectivas. La colaboración solo puede venir de quienes están interesados de modo más directo en este trabajo, de aquellos para quienes estos seminarios de textos tienen pleno sentido, de quienes están comprometidos de diferentes modos en nuestra práctica. Cierro comillas. Agreguemos que también, además, hace falta estar apasionado. En este seminario, Lacan también nos dice, abro comillas, me interesaría que todos y todas, en la medida de sus medios, a fin de contribuir a este nuevo estadio del seminario, dieran el máximo. Cierro comillas. Para los que se forman en psicoanálisis, no hay lugar para la indiferencia, ni medias tintas. Un fragmento más del seminario de Lacan dice así, si no vienen aquí a fin de cuestionar toda su actividad, no veo por qué están ustedes aquí. Es decir, que Lacan no hacía seminarios para tener espectadores, sino colaboradores en un diálogo que le permita ponerse a sí mismo en cuestión. Porque, ¿de qué otra cosa trata el psicoanálisis? Sino de poner en cuestión lo que creemos conocer o lo que creemos ser. El seminario de Lacan era un seminario de presentación, pues él exponía sus ideas y al final se sometían a diálogo. Pero la actividad que inauguramos hoy se acerca más a otro tipo llamado seminario socrático, algo muy diferente. Aquí el saber no pertenece a nadie, más bien se trata de entre todos producir un saber que se irá construyendo exclusivamente a partir del diálogo e interrogatorio. El resultado final dependerá de todos y de nuestro compromiso con el psicoanálisis. Es por esto que en esta nueva actividad llamada Un psicoanalista en el banquillo, en cuanto a la formación teórica, damos prioridad a la lectura, al diálogo, a la contribución de lectores y lo más interesante, que todo esto es en presencia del autor. El día de hoy pasará al banquillo un psicoanalista de extensa trayectoria, el doctor Daniel Gerber. Él es originario de Argentina, pero se nacionalizó
y se formó como psicoanalista en México. Tiene ya 47 años de práctica privada. Es miembro del Círculo Psicoanalítico Mexicano y docente de esta misma, así como de diferentes asociaciones psicoanalíticas y universidades como la UNAM, el Colegio de Saberes, la Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Veracruzana y Escuela Libre de Psicología de Puebla. Además, es autor de múltiples artículos y de 3 libros. El primero se titula El psicoanálisis en el malestar en la cultura. El segundo, Discurso y verdad. Y el tercero, De la erótica a la clínica. Doctor Gerber, ante todo, agradecemos infinitamente su presencia. Antes de pasar al diálogo sobre su artículo, ¿tiene usted algunas palabras? Buenas noches. Bueno, les agradezco mucho la invitación y que se hayan tomado la molestia de leer este texto que está incluido en el libro a 100 años de introducción del narcisismo. Hace algunos años, ya casi son 10, ¿verdad? Porque el texto de Freud es de 1914 y fue para 2014 con motivo del centenario. Justamente América Espinosa de la Universidad Veracruzana fue quien me invitó a participar en este libro colectivo y entonces presenté el trabajo que ustedes me han invitado a comentar ahora. Sí, gracias. Entonces, sí, bueno, esperando a ver qué quieran preguntar, opinar, objetar, etcétera, todo con respecto a esto. Doctor Gerber, nuevamente, muchas gracias por su presencia. El día de hoy nos visitan psicólogos, psicopedagogos, psicoanalistas y psicoanalistas en formación de diferentes partes del país que ya leyeron su artículo, Pasión narcisista y pulsión de muerte, en el libro A 100 años de introducción del narcisismo de la editorial Universidad Veracruzana. Todos ellos están aquí para someter este artículo tan interesante a discusión. Comencemos entonces. Vamos a proceder de la siguiente manera. Por turnos, en la medida en que los participantes vayan levantando la mano, se les dará la palabra y luego el doctor Gerber podrá responder. Y así sucesivamente. Cuando tengan la palabra, no olviden encender sus cámaras, decir sus nombres y desde dónde nos acompañan. Y finalmente, les pido de la manera más atenta que tengan la confianza de expresarse. Ya se trata de comunicar algo a favor o en contra, o de hacer una pregunta. Tampoco dejen de participar por temor de mostrarse ignorantes. Lo peor que puede pasar es creer que se conoce todo. Así que por favor, hablen. Demos inicio a este diálogo. Para ir calentando motores, voy a iniciar con una pregunta y posteriormente, ahora sí ya les daré la palabra. La pregunta es la siguiente, y es sobre el título, Pasión narcisista y pulsión de muerte. Este título ya nos habla de que se trata de una relación entre el narcisismo y la pulsión de muerte. Pero me parece que hay algo más al incluir la palabra pasión. Esta palabra aparece en 3 ocasiones, en el título y 2 veces más en el desarrollo del artículo. Díganos, doctor Gerber, ¿por qué le ha dado peso a esta palabra incluida en el título, esta palabra pasión? Bueno, el narcisismo es una pasión, se podría considerar en los dos sentidos que tiene ese término, en el de
esa aspiración incoercible hacia un objeto o hacia alguna clase de meta, por un lado, y también en el sentido de padecimiento. Es algo que también implica un padecimiento, como ya se puede eh, leerlo en el mito que inspiró a Freud, ¿verdad?, para elaborar este concepto, es decir, el personaje de Narciso, que precisamente eh, por la pasión misma que le pudo inspirar su propia imagen, eh, que no debía, por cierto, verla, estaba advertido, la situación culminó en su propia muerte. Es decir, el narcisismo llevado hasta sus últimas consecuencias, entonces, confina también con la muerte. No es algo casual, ¿verdad?, que fue a partir de introducir este concepto, Freud tuvo que, algunos años después, modificar su dualismo pulsional e introducir precisamente la pulsión de muerte. Hay una vertiente que se intenta, bueno, en este trabajo señalar, una vertiente del concepto de narcisismo para comprender la elaboración de la pulsión de muerte. Acá comentan también, bueno, que está muy de moda en las psicologías esto de señalar a las personas narcisistas. Es curioso cómo entienden el narcisismo. Sí, claro, eh, se lo plantea como si fuese una especie de patología, aludiendo a sujetos que serían muy petulantes, arrogantes, soberbios, etcétera. ¿Sí? Y claro, que no tienen ninguna consideración por los otros, que son manipuladores, bueno, con más o menos ese tipo de características, ¿no? Que recuerdan también esa moda de calificar de tóxicas a las personas, también, ¿no? Con ese horrible término, ¿no?, que se utiliza. Claro, eh, y que tiene también cierta vinculación con una tendencia a victimizarse, ¿verdad?, a señalar que el malo siempre es el otro y no asumir también la responsabilidad que cada quien puede tener en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, bueno, es el problema con estos términos que se utilizan. Ya hemos comentado aquí que el narcisismo no significa simplemente soberbia, arrogancia, o alguna de esas petulancia, etcétera, ¿no? Echarle mucha crema a los tacos, o como se le quiera decir, ¿verdad? En este caso, ¿no? Bueno, sí, ahí probablemente hay un componente narcisista, pero también en otros casos. Bueno, hay, sí, ya Freud lo señala, el narcisismo es un componente de los sujetos, del yo particularmente, ¿no? Nunca se elimina por completo, siempre que queda, ¿verdad?, en los sujetos, y es hasta cierto punto importante también que exista, ¿verdad?, cierto elemento narcisista, cierta parte de la libido, decía Freud, que queda adherida al yo también, ¿no? Así como la libido también se orienta hacia los objetos, ¿no? Porque incluso la autoconservación misma depende de cierto amor propio, ¿no? De cierto grado de libido que tiene que situarse en el yo. Así que esto es inevitable, ¿no? De tal manera que es importante también desde la perspectiva psicoanalítica no tomar el concepto de narcisismo como eh, una
un defecto de los sujetos, como algo criticable, cuestionable, ¿no? En cierto modo, sí, el análisis se orienta a un cuestionamiento del narcisismo, pero eso no significa que tendrá que desaparecer absolutamente, ¿no? Muy bien. Pues adelante. ¿Quién desea comenzar a comentar? Adelante, Juan Carlos. Bien, buenas noches, doctor Gerber. Buenas noches a todos los que están acá. Pasando al asunto, hay una parte en el texto que habla del repudio o el asunto de esta hostilidad hacia otros, que bueno, un asunto es bastante notorio ahí. Bueno, no recuerdo que haya utilizado la palabra repudio dentro del texto. Me da la impresión de que no, porque no hay una afirmación de que exprese el repudio a otros. Me hace amarme, más bien el narcisismo va vinculado con una cierta hostilidad hacia el otro, y es lo que Lacan señala, ¿verdad? Ya desde eh, presentar por primera vez su texto sobre el Estadio del Espejo, que fue en 1936, el Congreso de Marienbad, y posteriormente cuando volvió a presentarlo con algunas modificaciones en 1949. También hay referencias a él en su escrito sobre la familia, que es de 1938, y bueno, el artículo que aquí también aparece mencionado, que es la agresividad en psicoanálisis, es de 1948. Entonces, eh, sí, no está planteado así como un repudio. Sí, la otra palabra, sí, la de hostilidad, es así. Incluso Lacan lo señala, y antes de él, el mismo Freud. Aquí hay una referencia al texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. También se hizo otra publicación, pero esa fue en línea, a raíz del centenario en 1900, del texto de 1921, que fue hace 2 años, en la revista de la Universidad Veracruzana. Bueno, donde Freud sí plantea ese componente de hostilidad en la relación con el otro, que él la vincula con una cierta intolerancia hacia la diferencia. Pero Lacan lo que plantea es que también la semejanza es un problema. Es decir, el hecho de que que yo estoy en el otro a partir de esa identificación con el semejante, implica que el otro también me arrebata, se apropia de mí, de lo mío, y en ese sentido genera necesariamente hostilidad. Por eso se habla de una relación originariamente mala con el otro, donde predomina la agresividad, y que plantea el problema de cómo hacer posible algún grado de coexistencia, de convivencia más o menos pacífica. Con el otro será un tema importante para Lacan, que lo llevará a plantear la necesidad de que pueda introducirse un elemento tercero eh, que haga posible, a partir de representar cierta ley, legalidad, etcétera, esa convivencia con el otro, marcando estos lugares diferentes. Entonces, bueno, esto es algo que ahí está, está tratado, ¿no? Acá alguien dice que me recuerda la frase de
Woody Allen en Annie Hall. Yo no pertenecería a un club que aceptara gente como yo como miembro. Sí, claro, es un aforismo de Groucho Marx, ¿verdad? Que Woody Allen cita. El que lo planteó originariamente fue Groucho Marx, ¿no? Que, bueno, viene tal vez a ilustrar algo así, ¿no? Lo que sucede es que yo, de entrada, está en el otro. Lo que designo como el yo, mi yo, etcétera, es efecto de la identificación con un otro, con el semejante. Aquello que la imagen especular viene a indicar como el paradigma, ¿verdad? Entonces, de entrada, estoy no dentro, sino fuera, podríamos decir. Y ese afuera, la imagen, es la que produce el, digamos así, adentro, ¿no? La imagen es efecto de digamos, la incidencia, o el yo, digamos, es efecto de la incidencia de esa imagen de otro. De modo tal que estoy en el otro como el otro está en mí. Bueno, ahí es donde se va a presentar esta situación de tensión agresiva con el otro, que puede eventualmente dar lugar a la agresión. En algunos casos hay que recordar que que Lacan partió de algunas referencias clínicas de la paranoia, particularmente, que viene a mostrarnos más claramente esta situación. El caso Aimé, en primer lugar, aquel que él desarrolla en la tesis de 1932 sobre la paranoia, con el intento de homicidio que esta mujer, ¿verdad?, realiza, aunque fracasa, ¿no?, la actriz en el momento en que llega al teatro donde va a participar en una obra, y posteriormente en el caso de las hermanas Papin, cuando habla justamente de este crimen paranoico. Es decir, ahí es donde se configura el carácter, como dice Lacan, paranoico del yo. La paranoia primitiva, originaria del yo. Ahí es donde podemos ubicar su constitución. Bien. ¿Quién más quiere hacer un comentario? A ver, adelante, Forti. Bueno, buenas noches. Lo que mi duda es si esa predisposición para identificarme con otro proviene de ese gusto por reconocerme como dividido, o si hay digamos, otra pulsión a querer identificarme con otro. A ver, no capté muy bien. Sí, hay que dice, como se dice, ¿verdad?, un cierto júbilo respecto de esta fragmentación, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la pregunta, sí, específicamente? Sí, ¿cuál es o sea, qué hace que el niño se predisponga a querer identificarse con otro? Bueno, no podría hablarse de una predisposición, ¿no?, sino que el hecho mismo de que se esté en un lugar desde donde se es mirado por el otro, incluso antes de su existencia biológica, ¿verdad?, ya hay un cierto lugar en el discurso del otro para el sujeto. Es decir,
los padres o la madre, o en fin, aquellos que le anteceden al niño ya le dan un cierto lugar en su discurso, ¿no? Ya está de alguna manera presente, aunque todavía no haya nacido, digamos así, lo cual implica que se está en la mira del otro. Entonces, ahí es donde uno puede situar el espejo. Claro, cuando Lacan reelabora en el seminario de los escritos técnicos de Freud entre 1953 y 54 este estadio del espejo, ya justamente introduce la dimensión de lo simbólico, que está antes, ¿verdad?, que preexiste al sujeto, y desde donde le llega una cierta imagen con la cual podrá identificarse, ¿no? Es decir, asumirla como yo, a esta imagen. Bueno, entonces eso depende de este contexto simbólico, para que tome un lugar allí y asuma por identificación la imagen, de tal modo que, bueno, el espejo viene a representar. Lacan dice el otro, escribe con mayúsculas, ¿verdad? El otro como ese sistema simbólico, ¿verdad?, como lenguaje, como ese, entonces, espacio donde el sujeto puede asumir una imagen. Sí. Muy bien. Vamos a dar la palabra a Jesús. Adelante, Jesús. ¿Desde dónde nos visita? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Jesús de Querétaro. Me parece bastante rescatable la actividad. Creo que no cualquiera se anima a ponerse en el banquillo, ¿no?, a exponer sobre algo escrito. Me parece muy relevante, muy valioso la participación que se está haciendo hoy. Ojalá sigan así, David, que organices más estas ponencias, estos banquillos. Daniel, no tenía el gusto de conocerlo, pero me pareció muy buena la actividad, entonces decidí leer su texto. Y tengo dos preguntas, bueno, tengo muchas preguntas acerca del texto, pero ahorita me gustaría plantear dos preguntas principalmente. Una tiene que ver con una cuestión muy técnica, que es que este escrito efectivamente ya va a cumplir 10 años de que usted lo escribió. Entonces, ahora que lo retoma, ¿qué encontró diferente? ¿Sigue pensando lo mismo? Porque el pensamiento cambia, varía, y el avance va dando cosas diferentes. Entonces, releerlo 10 años después seguramente cambia las cosas. Freud era muy dado a esto, ¿no?, de releer sus textos e ir modificándolos, acotando, poniendo pies de página. Entonces, creo que releer un texto propio también es retomar otra situación, otra postura. Por otro lado, la pregunta tiene que ver con algo que ya dijo David, y es sobre el título propio del texto. En una parte del texto, el texto se llama Pasión narcisista y porción de muerte, como ya todos los que estamos acá, supongo, lo leímos. Pero en una parte del texto nos dice, son varios los nombres con los que se trata de lograr la imposible designación de ese real. Líbido negativa, pasión narcisista, pulsión de muerte, goce, parte maldita. ¿Por qué escogió precisamente pasión narcisista y pulsión de muerte para el texto, para nombrar su texto? Y a mí me llama mucho la atención porque durante todo el escrito, la palabra que yo identifiqué mucho más, prácticamente en todos los párrafos es agresividad. ¿Por qué no se toma algo de la agresividad propiamente para designar algo del texto? Esas son mis preguntas. Gracias. Uh-huh. Sí. Bueno, sí, claro, es interesante
una pregunta como tal, ¿no? Sí. Eh, hay, y en función de lo que Lacan desarrolla, sí, una relación muy estrecha, ¿no? Entre la agresividad y esta pasión narcisista, porque es justamente, podríamos decir, la pasión narcisista por excelencia, ¿no? La agresividad no se confunde con la pulsión de muerte. La vincula Lacan más con el narcisismo, con la tensión que se da entre el yo y el otro. La agresividad se sitúa en ese plano, podríamos llamarle imaginario, en este caso, ¿sí? De la relación con el otro, pero tiene, sí, también un lazo allí con la pulsión de muerte, en la medida en que esta pulsión de muerte remite más a lo real, ¿no? Que a lo imaginario, ¿no? Estaría más en la dimensión de lo real, ¿no? Que en ese sentido, más bien va orientada hacia un goce como lo señala Lacan aquí, aunque todavía, claro, él no trabaja el concepto de lo real, ¿verdad? Hacia la fragmentación del yo, ¿no? De hecho, Lacan plantea que existe una satisfacción allí, no simplemente en el hecho de que el niño pueda verse a sí mismo en una imagen entera, unificada, ¿sí? Sino que también hay algo más radical, diríamos, que es precisamente ese empuje hacia la fragmentación, ¿no? De hecho, Lacan dice esto, que está citado aquí, ¿no? Que y está en la página 138 de este libro, lo que se cita de Lacan, ¿sí? Donde justamente está el término de pasión narcisista, que fue una inspiración para el título del texto, que dice: a la Urbild de esta formación, el yo. Urbild, el término en alemán que utiliza Lacan, podríamos traducirlo como un prototipo, ¿verdad? El prototipo de esta formación, o sea, el yo, aunque alienante por su función extrañante, dice, por la alienación que implica lo que decía, ¿verdad? Que el yo se asume como otro, ¿no? Identificándose con esta imagen del otro, responde, dice, una satisfacción propia que depende de la integración de un desbarajuste orgánico, satisfacción que hay que concebir en la dimensión de una dehiscencia vital constitutiva del hombre. Eso también se comenta luego, lo de la dehiscencia, de dónde la toma Lacan ese término. Y que hace impensable la idea de un medio que le esté preformado. Es decir, Lacan ya plantea aquí algo que después en el seminario de los éxitos técnicos de Freud trabaja, ¿verdad? Cuando habla de dos narcisismos, ¿verdad? Allí, uno más estrictamente animal y el otro humano, aquí ya plantea la idea de que no hay en el caso del ser humano la posibilidad de una adaptación perfecta al medio, ¿no? Sino que algo falla y no hay ese ajuste que puede tener el animal, ¿no? Y que hace impensable, por eso dice la idea de un medio que le esté preformado, ¿no? En el que pudiera entonces
encajar perfectamente. Y agrega libido negativa. Ahí es donde habla de esa libido negativa, en el sentido justamente de un cierto empuje a, no hacia, como se entendería desde un punto de vista muy psicológico, una adaptación, sino todo lo contrario, ¿no? A una permanente ruptura, desajuste con el medio, ¿no? Que hace resplandecer, agrega de nuevo, la noción heraclitiana de la discordia, considerada por el Efesio como anterior a la armonía. Aludiendo con esto, ¿verdad?, a que Heráclito de Éfeso, ¿verdad?, es un lejano antecedente de Freud, porque justamente él planteaba este conflicto entre la filia, amor y neikos, discordia, que también lo plantea Empédocles de Agrigento. Son dos presocráticos que coinciden en ese aspecto, ¿no? Es decir, de la existencia de la discordia. Y agrega considerada por el Efesio como anterior a la armonía, ¿no? Entonces, bueno, aludiendo justamente a esto, ¿no?, que hay también en el sujeto esa pasión, ¿no?, pero no por unificarse, sino por desintegrarse, destruirse. Hay justamente una pulsión de destrucción que va dirigida a él mismo, ¿no? Ante todo, esa pulsión de muerte. Por eso agrega ninguna necesidad entonces de buscar más lejos la fuente de esa energía, de la que Freud, a propósito del problema de la represión, se pregunta de dónde la toma el yo para ponerlo al servicio del principio de realidad. No cabe duda que proviene de la, y ahí menciona, pasión narcisista. Es decir, que el yo toma cierta energía de esa pulsión de muerte que se orienta hacia la destrucción. Claro, se trataría justamente de una cierta reorientación de la posibilidad de darle un destino diferente, ¿no? Por eso dice, no hay duda de que proviene de la pasión narcisista. No bien se concibe mínimamente al yo según la noción subjetiva que promovemos aquí por estar conforme con el registro de nuestra experiencia. Entonces, no se trata nada más de una cuestión, como se aclara, de júbilo, ¿no?, sino de una cierta satisfacción en la fragmentación. Sí. ¿Cómo la clínica lo corrobora muchas veces a esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, eso es al respecto, ¿no?, ¿verdad? Es a partir de esta afirmación de Lacan que se plantea este título de la pasión narcisista y pulsión de muerte. Sí, en cuanto a lo que puedo pensar del texto, bueno, quizás a partir de las mismas preguntas, ¿verdad? Tal vez una ampliación, un mayor desarrollo de los conceptos, de las ideas, ¿no?, para darles incluso mayor claridad, ¿no? Tal vez algo de eso, no encuentro en principio algo que a la luz del tiempo transcurrido requiera o requiera algún tipo de cambio, ¿no?, sino tal vez de una ampliación probablemente, ¿no? Muy bien.
Muchas gracias, doctor Gerber.